Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este último encuentro de esta presente edición de Curtas, edición en la que celebramos el 50 aniversario del festival y que aún termina mañana. Este es el último encuentro de actividad paralela. Mañana aún tenemos proyecciones. Y en este último encuentro tenemos con nosotros a Dave McKean. Good afternoon, Dave McKean. Hola, thank you. Hombre que no necesita presentación, es un autor ya no solo de cómic, ilustración, música, cine. Me llevaría tanto tiempo presentarlo que yo creo que mejor lo vamos viendo a lo largo de la presentación. Me acompaña aquí, como podéis comprobar, traduciendo Maxi Contenti. Un aplauso también para Maxi. Y bueno, agradeceros que hayáis venido hoy aquí, todos los que estáis aquí presentes, también los que estáis en vuestra casa viéndolo a través de streaming. Gracias a mitimos.com que lo hace posible, Raquel, Noé, Diego, a las compañeras de interpretación, Concello, Diputación y patrocinadores, los tienes por ahí escritos. Y bueno, y empezamos. Dave tiene aquí una presentación preparada, le paso el turno, y recordaros de que esto no es un debate entre nosotros. Estáis vosotros también, formáis parte de él. Está por aquí Noé, compañera con el micro, así que desde ya cuando queráis intervenir o preguntar algo, alguna duda, ahí tenéis el micro. Okay. We're on. Hello. Hola. I never know who is going to be in the audience, so I just brought along just lots of things. Yo no sé nunca quién va a estar en la audiencia, así que traje un montón de cosas para mostrar. I'm always happy talking about things I'm doing now rather than looking back decades. Me gusta más, mucho más hablar de lo que estoy haciendo ahora, más que hablar de lo que he hecho hace décadas. And I'm sorry about the very weak projector. You can barely see the image over here. Y lamento mucho el proyector que está con un brillo muy bajo y que apenas se puede ver la imagen. If you look very carefully, you might be able to pick out a detail or two. Si miran con cuidado, capaz que van a poder ver detalles. Me recuerda que vamos a agradecer también a la gente del Concello, a ver si cambian el proyector y ponen un poco más potente. Yeah. So this is this book, the last book out in Spanish called Raptor. Este es el último trabajo que está en español, que se llama Raptor. It has two stories weaving through it. Tiene dos historias que se entrecruzan. One is about a writer whose wife has just died and he misses her desperately and wants to see her again in some other realm. Una es sobre un escritor que su esposa murió recientemente y él la quiere volver a ver y tratar de contactarla desde otro lugar. And the other story is about a hunter of monsters, really, and he appears to be in this other realm, so he seems to have access to possibly his wife. Y la otra historia es sobre un cazador de monstruos. Y él parece, este personaje parece estar en ese otro lugar, en ese otro espacio donde está la esposa del escritor. And this story is also not really about monsters, it's about political monsters. Y esta otra historia es no exactamente sobre monstruos, sino más bien monstruos políticos. And the fact that possibly money has corrupted politics. Y el hecho donde posiblemente el dinero haya corrompido a las políticas. So over the last few years and the COVID years, I've been illustrating lots of books. Y bueno, en los últimos años y en los años del COVID estuve ilustrando varios libros. Neuromancer by William Gibson. Neuromancer de William Gibson. This is the trilogy by Mervyn Peake called Gormenghast. Esta es la trilogía de Mervyn Peake llamada Gormenghast. Gormenghast. No sé cómo es en It's the name of the castle. Okay, es el nombre del castillo, Gormenghast. Which is this labyrinthine, middle-aged castle, ancient castle. Es como un castillo de la Edad Media, medio laberíntico. And all of the images have a sort of labyrinthine quality. Y todas las imágenes tienen como una cualidad laberíntica. As you can see. Como pueden ver. Or maybe you can't because this projector's so bad. Se ve, pero hay que hacer fuerza.
And then over the last 20 years, I've been making a project inspired by silent films. Y en los últimos, 20 años he estado haciendo proyectos inspirados en el cine mudo. Drawings and paintings inspired by these beautiful old films. Dibujos y pinturas inspirados por estas películas mudas hermosas. I love that era because you can see the language of film being created. Amo esa era del cine porque uno puede ver el lenguaje del cine siendo creado. That's Napoleon there. Ese es Napoleón. Sí. It is. Es Napoleón lo que están viendo, que de hecho es con el formato de Napoleón. Sí. Just the format. Yep. El formato de la película que se hacía paisado. And carrying on, plenty of other books. This is illustrating a book of poetry. Bueno, otros trabajos acá. Esto es un trabajo de ilustración de un libro de poesía. And a book with an amazing English writer called Ian Sinclair called 50 Catacomb Saints. Y este es sobre un escritor inglés fantástico, se llama Ian Sinclair. 50 Catacomb Saints. 50 Catacomb Saints, que sería como 50 catacumbas de santos. Well done, very good. This is a book with a great Spanish artist called Jorge González. Este es de un libro de el español Jorge González. So I made an image and sent it to him, and then he replied and sent it back. So we've been having this conversation. Bueno, entonces aquí yo le hacía una imagen, se la mandaba y él me respondía y me la mandaba de vuelta y hemos tenido estas conversaciones. There's no brief, there's nothing pre-decided. Okay. No hay ni un brief ni una idea decidida previamente. And it's colored by whatever we're doing at the time and things that happen in politics or around us. Y se va inspirando de las conversaciones que tenemos, cosas que están pasando en la política, no tiene ningún planteamiento previo. The idea is just to have fun and make images that we wouldn't normally make. La idea es más que nada divertirse y hacer imágenes que no haríamos normalmente. And we've been doing this for a year and a half. I think we've probably got another year and a half to go. Hemos estado haciendo esto por hace 1 año y medio y probablemente tenemos 1 año y medio más por delante. This is a book I've done about 15 years worth of work with a great Michelin star chef, 3 stars, called Heston Blumenthal. Hace 3 años que vengo haciendo trabajo con un chef ganador estrella Michelin, ganador estrella Michelin 3 veces. Heston Blumenthal. Heston Blumenthal. Este es trabajo para el chef. And this is a latest of a series of books and projects that we've done together. Y este es el último de una serie de libros que estamos haciendo juntos. A que los espere. Just hold them for a little bit so they can appreciate. There we go. Okay. That's amazing. This is quantum gastronomy. Okay, esto es gastronomía cuántica. A new children's book with this author S.F. Said called Tiger. Okay, este es un libro para niños del autor S.F. Said llamado Tigre. And lots of album covers. I've done a lot of work with this band Frontline Assembly. Y muchos covers de álbums como de Frontline Assembly. And I'll just crack through some of these. This is a friend of mine, Stian Carstensen. Y este es un amigo mío que se llama Stian Carstensen. And we made a film during lockdown. Y que hicimos una película durante el confinamiento. And he lives in Norway. Y él vive en Noruega. And I'm in England. Y yo estoy en Inglaterra. So we did long distance directing. Así que fue dirección a larga distancia. He would go off and shoot footage and send it to me.
Él iba a filmar, hacía tomas y me las mandaba. And I would edit it and ask for new shots to make the story work, and he would go off again and reshoot things. Y yo las editaba y le pedía otras tomas y así íbamos trabajando. It worked. It worked. Y funcionó. Various other illustrations during lockdown. I wonder what that one's about. Varias ilustraciones durante el confinamiento. Me pregunto de qué se tratará esa. Bueno, and then exhibitions. The only thing that was really affected by COVID were the exhibitions that I'd planned. Y bueno, exhibiciones que fueron una de las cosas que fueron más afectadas por el COVID, que fueron, ¿no?, hacer exhibiciones. So I couldn't go to the exhibition, but we could do a digital walkthrough. And then people from all over the world could come and ask me questions online. So it actually worked. Bueno, yo no podía ir a las exhibiciones, pero se hacían caminos, recorridos digitales, y de esa manera se podían hacer exhibiciones y se podían armar. And then I've also been working on a retrospective book of all of my work. So I have been looking back a bit. Y bueno, y también he estado haciendo un libro de retrospectiva de todo mi trabajo, así que un poco también he estado mirando el pasado un poquito. Back to my old college work. Hasta mi trabajo de universidad. Managed to find a couple of things that were okay. Algunas cosas que, bueno, and mezclas de cosas que estaban bien. And this is my first book with a completely unknown writer called Neil Gaiman. I have no idea what happened to him. Y bueno, este es mi primer libro con un escritor poco conocido llamado Neil Gaiman, que no sé qué es de él. And the first, second book I did at DC Comics in New York, Arkham Asylum, with the writer Grant Morrison. This is the first? Second, sorry. El segundo libro que hice con DC, en Nueva York, Arkham Asylum, de Batman. And then lots of covers. These are for Neil's Sandman series. Bueno, varios covers de Sandman, de la serie. And I've been only a couple of years ago stopped doing these. So again, it's 30 years worth of work doing book covers and spin-off series. Y hace pocos años que paré de hacer esto, pero han sido ya 30 años de hacer covers de libros y cómics. And I did some moving title cards for the television series that was around. Hice algunas tarjetas de secuencias de títulos para las series de televisión con animación. This is another book with Neil called Mr. Punch. Este es otro libro con Neil que se llama Mr. Punch. Punch and Judy is a very specific English children's puppet show. Punch and Judy es un muy específico cuento para niños de un show de televisión británico. It's you see it actually at the seaside, by the sea. It's a live puppet show. Okay, lo veías en la costa y es live. Yeah. Era como en vivo, ¿no? Era un show de títeres en vivo. And everybody in England remembers seeing these puppet shows, but nobody can remember the story. Y todo el mundo lo recuerda a este show de títeres, pero nadie se acuerda de la historia del títere. So the story is, a man is left to look after a baby while his wife goes away. Así que la historia es un hombre lo dejan cuidar a un bebé mientras la esposa está fuera. And the baby starts crying. El bebé llora. And he can't stop the baby from crying. Y no puede hacer que el bebé pare de llorar. So he kills his baby. Así que mata al bebé. And the wife comes home and is not very happy about that. Y llega la esposa y no está muy feliz con la situación. So he kills his wife. Así que él mata a la esposa también. And the policeman comes to arrest him for these murders. Y viene la policía a arrestarlo. And he kills the policeman. Y mata a la policía. It's a brutal serial killer story, is what it is.
Es una historia de un asesino en serie brutal. Esa And es la so historia. if you look at what happens in England, especially now, through the eyes of knowing that all of these people grew up watching this puppet show as children. Bueno, y si hoy vemos lo que está pasando en Inglaterra y recordamos que todo el mundo conocía esta historia de la historia de este títere y que todo el mundo la recuerda, It tells you something about the English psychology. te dice algo sobre la psicología de la sociedad inglesa. This is the first book that I wrote, called Cages. I wrote all my own stories in art school, so it was strange for me to work with other writers. I was happy to get back to writing my own stories. Esta es otra historia que escribí, que se llama Cages. Escribí todas mis historias en la escuela de arte, así que siempre fue un poco raro para mí cuando no escribía. Cages is about creativity and what we believe in. Y Cages es acerca de la creatividad y sobre lo que creemos. And was drawn in a much simpler style. Yeah. Yeah. Introduced by Terry. Contiene una introducción de Terry Gilliam. Perdón. Sorry. And it was drawn in a much simpler style than the previous book. Este está dibujado de una manera un poco más simplista que las demás historias. And since then I've done lots of short stories in whatever style is appropriate for the story, really, to express the idea in the story in the best way. Y desde entonces he estado haciendo todo tipo de estilos dependiendo de lo que las historias necesiten, principalmente enfocándome sobre lo que necesita la historia y cuál es el estilo adecuado para esa historia. They're often very personal. This one was about my father. Mayoritariamente son muy personales. Particularmente es sobre mi padre. It's strange to me that comics are so often used to tell huge adventure stories, when for me they work at their most powerful when they're talking about very intimate, small, personal stories. Siempre me sorprendió que se usara el cómic para contar historias épicas, grandes, cuando para mí era obvio o me resultaba más natural que fueran historias íntimas, personales. This is the book before Raptor, called Black Dog. Este es el libro antes de Raptor, que se llama Black Dog. It's about an English artist, a very important English artist, not really known outside of England, called Paul Nash. Es sobre un artista inglés poco popular afuera de Inglaterra, que se llama Paul Nash. Who's a war artist. Que es un artista de guerra. So this was a commission by a foundation who did centenary work, centenary commissions for the First World War. Every 100 years after the First World War. Okay. Esto fue un trabajo de, encargo que tiene que ver sobre Santino. Santino sería todo lo que before war. This was to commemorate the First World War. Okay, gracias. Que es principalmente trabajo para conmemorar la Primera Guerra Mundial. And it's a series of dreams. Okay. Es una serie de sueños. Because Paul Nash's work is dreamlike. Porque el trabajo de Paul Nash es todo de ensueño, todo es acerca de los sueños. And each one is drawn in a style appropriate to that moment. Y cada cuento está dibujado en un estilo apropiado para ese cuento. And it's a mix of moments from the war, his war experience, moments from his life growing up, and then the years just before and just after the war. Y bueno, y tratan principalmente momentos de su vida, momentos durante su época en la guerra, recuerdos de eso, y los años después de la guerra, años después de pasar la guerra. And then the whole book was turned into animatic projections. Y luego todo el libro se convirtió en proyecciones animadas. And I wrote an hour's orchestral music and songs. Y yo escribí luego horas de música orquestada y canciones. And the piece was performed live. I play piano,
and did the narration. My friend Matthew played the cello. My wife played violin. Okay, y luego todo esto se fue proyectado y yo lo interpreté tocando el piano, mi esposa tocó el violín y your friend Is Matthew Sharp. Matthew Sharp tocando el cello. And so we performed at the Tate Gallery in London and festivals through Europe and Canada and India. Y lo performamos, o sea, tocamos en Tate en Londres y en festivales en la India y Canada. Canadá. In Coruña as well. En Coruña, of course, acá también en Coruña. Coruña as well. And then I've done lots of books for children. Y luego hice muchos libros para niños. This is The Wolves in the Walls with Neil. Este es The Wolves in the Walls, Los Lobos en las Paredes, Coraline. con Neil, Coraline. This is The Savage with another English writer called David Almond. Este es El Salvaje de Savage, con otro escritor inglés llamado David Altman. I've done now 4 books with David. They're very deeply emotional stories. Hice ya otros 4 libros con David, son todos historias muy emotivas. This is a book with the evolutionary biologist Richard Dawkins. Este es un libro con el biólogo evolucionario Richard Dawkins. Dawkins, Yeah. sorry. It's an introduction to science and critical thinking. Es una introducción a la ciencia y el pensamiento crítico. A book with John Cale. Un libro con John Cale. John Cale was in the band The Velvet Underground. Sí, John Cale estaba en la banda Velvet Underground. I got to know him doing this autobiography. Y lo conocí haciendo esta autobiografía. He has a very beautiful voice. Y una voz muy bella. Because he's Welsh. Porque es de Welsh. Lilts beautifully. Tiene como un canto, ¿no? Poético. Poético. So he did the narration for one of my films. Así que él hizo la narración de una de mis películas. American Gods with Neil again. American Gods con Neil Gaiman también. And then several books with Stephen King. We finally hit something of the horror genre appropriate to this festival. That's why I'm here. I've done some work with Stephen King. Y varios otros libros con Stephen King, que finalmente, llegamos a lo del género. Hice varios libros con Stephen King. And then this is Crime and Punishment, Dostoevsky. Crimen y Castigo. Dostoevsky. Fyodor Dostoevsky. Dostoyevsky. Theodore Dostoyevsky. Yes, him. Lots of drawings and paintings for this. Muchos dibujos y pinturas para esto. And then this is the work I've been doing in the past with the chef I mentioned before. Y esto es también el trabajo que estuve haciendo con el chef que mencionábamos anteriormente. Including designing the menus at the restaurants and the story. There's a narrative element that goes through the incluyendo, el diseño de los menús y también contar la historia de cada plato. And books, various books. Y varios libros, variados. And then many other, I have to speed up a bit. So some Estoy other apurando books. Un poquito. This is Alan Moore's book, Voice of the Fire. Tenemos Voice of the Fire de Alan Moore. Various illustrations, album covers. Más covers de álbums. John Cale again. John Cale de vuelta. This is Bill Bruford, who's an extraordinary drummer. Again, I've done 20 years work with him. He was the drummer with King Crimson. Okay, what's the name of that? Bill Bruford. Bill Bruford. Yeah. Perdón. Hice también varias covers con él, baterista. Indeed. Counting Crows. Do we know Counting Crows? Counting Crows. Crows? ¿Sí lo conocen? Crows. 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 Book, the bird. Perdón. Counting Crows. No one wants to count crones. No. Sí, sí. Con los nombres
me marea un poquito traduciendo. Lots of work with Frontline Assembly, a Canadian group. Frontline Assembly, de nuevo, canadienses. This is my own record label. It's a little jazz label. Este es mi label, mi sello de discos, que es de jazz. Almost exclusively Norwegian avant-garde jazz. Casi exclusivamente jazz avant-garde noruego. It's a very small audience. Es una audiencia muy específica. But in this box, the band is called Food. Bueno, en este álbum la banda se llama Food. So it came with the music and postcards. Y vino con la música y también con unas tarjetas. And a little twist of pasta. Y un poquito dried pasta. Y un poquito de pasta seca también. Or a chili. Y un chile. Or a bay leaf. O también bueno, una hoja de bay leaf. Bay leaf. To flavor the food. Bueno, es como un aderezo de bay. No me acuerdo qué era el bay en bay. I don't remember. Let's not dwell on it. Okay. But the point is, we got a nice review from somebody who said they loved the album, and if you buy 50 copies, you get a free meal as well. Hemos tenido muchas críticas muy buenas de que les han gustado el álbum, y si compras muchas tenés al final tenés, claro, un menú, tenés toda una comida. These are sketchbooks from different cities I continually publish. Bueno, también acá dibujos de diferentes ciudades que he estado publicando, son sketchbooks. This is Prague. Son más bien como ¿no? dibujos más sencillos. And narrative exhibitions. Y exhibiciones narrativas. I like doing exhibitions, but especially bringing story into the gallery space. Me gusta hacer exhibiciones, pero especialmente cuando tienen una historia alrededor de la exhibición. And then films. I've made a few films. This is a collection of my short films. Y bueno, llegamos a las películas. Acá estamos viendo una colección de mis cortometrajes. The first one was called The Week Before. El primero se llamaba The Week Before, la semana anterior. It's about the week when God was going to make the world. Es acerca de la semana anterior de cuando Dios iba a hacer el mundo. But it's the week before, so it's the week when God shows up intending to make the world, but can't think of anything. Es acerca de esa semana anterior, que es cuando Dios como que empieza a pensar en cómo hacer el mundo, pero todavía no se le ocurre bien cómo. And he goes fishing instead and does other things. Y entonces, como no sabe muy bien cómo hacerlo, se va de pesca y hace otras cosas. So it's actually about creativity and just staring at a blank piece of paper, trying to think of something. Así que principalmente es sobre la creatividad y mirar un pedazo de papel en blanco y tratar de pensar en algo. Neon is the short film that John Cale narrated. It's a melancholy ghost story set in Venice. Neon es el otro corto que narró John Cale y es acerca de Venice. Ghost Story. Ghost Story. Es una historia de fantasmas en Venecia. And those films were seen by some producers in America, so that led to making this film Mirror Mask. Y esos cortos los vieron productores en Estados Unidos y eso llegó a que hiciera Mirror Mask, máscara espejo. Yeah. That would be the translation. Indeed. Okay. I think, yeah. And it was, we put a very, very small budget. Era un presupuesto chico. So we put a small studio of art students together to make the CG work, computer graphics work. This was their first job and they did a marvelous job. Entonces juntamos un estudio de varios estudiantes de CGI juntos, que era su primer trabajo, estudiantes, y hicieron un trabajo maravilloso. This is my second film called Luna. Esta es mi segunda película, largometraje, feature called Luna, llamada Luna. This one is much more personal for me. I'm much happier with this film.
Esta es una película más personal y estoy más contento con esta película. It's about two couples who meet over a long weekend. Esta es acerca de dos parejas. ¿Two couples of what? Two couples meet over a weekend. Son dos parejas que se encuentran en un fin de semana. This is, live action. Yeah. Esto es filmado con actores. And one of the couples has lost a baby. Their baby has died recently. Y una de las parejas perdió un bebé, se murió el bebé. And so this is the weekend when the grief sort of boils over but starts to be laid to rest. You get that? Yeah. Entonces esto es acerca de, la semana en donde todo lo que empieza a ser como la depresión y todo el sentir mal de esto crece y también empieza a disminuir, empieza a irse. And the life of the child who has never lived is lived out in a series of strange dreams, fantastical dreams. Y la vida de este niño que murió empieza a ser vivida en una serie de sueños muy raros. This man is called Bill Mitchell. Este hombre que estamos viendo es Bill Mitchell. I miss him very much. He died a few years ago. Y lo extraño mucho, murió hace unos años. He was a great theatre director. Un gran director de teatro. And we did, together with Michael Sheen, we did this project called, the project was called The Passion of Port Talbot. Y junto con él y Michael Sheen hicimos este proyecto que se llamaba The Passion of Port, it was a passion play. Era una obra de teatro que se llamaba La Pasión de... And I made it as this film, The Gospel of Us. Y que le cambié el nombre a The Gospel of Us. So it started at 6 o'clock on Good Friday. Así que empezaba a las 6 de la tarde, 6 o'clock a.m. 6 a.m. 6 de la mañana, en Good Friday, que Good Friday it is. So this is the Easter weekend, the Easter story. Okay, es una historia de Eastern, would be... It's the Christ story. Okay, esto es Pascua, perdonen. Sí, es la historia de Jesucristo. When this little elderly man sang a song to an audience of 4 people. Cuando este hombre viejo le canta una canción a una audiencia de 4 personas. Yeah, and a dog. Y un perro. And then Michael appeared on the beach at shortly after that. Y Michael Sheen aparece en la playa un poquito más tarde. To be baptized. Para ser bautizado. There's a little animated sequence in the film as well to tell the story. Hay una pequeña secuencia animada para contar la historia en la película. And then it went on through the weekend. It happened once only. This only happened once. Y esto ocurre durante el fin de semana, ¿no? de Pascua y pasa una sola vez. Yes. Ocurre una sola vez. So it only happened once. I had 10 cameramen trying to catch the action. Okay. Esto pasó una sola vez. Lo que se hizo, como se filmó, se grabó con 10 cámaras grabando la acción. And we could not be seen because this was essentially theatre, so we had to shoot very quietly and discreetly. Y la idea era estar filmando teatro, entonces no podíamos ser vistos. Entonces teníamos que estar filmando discretamente, en silencio y escondidos. This is the just that part? For that part? No, for the whole film. Para toda la película se filmó así. It's a ridiculous situation. Es una situación bastante ridícula, rara. And it was fine when I just watched them rehearse a little bit, so I had some plans of what to shoot. Y estaba bien mientras yo estaba ensayando, ahí que podía ver y ahí tenía la idea de planes de cómo hacerlo. But then 20,000 people showed up to see it. Y luego 20,000 personas and they all got in the way. Vinieron a ver cómo se hacía y complicó mucho hacerla, ¿no? Even more ridiculous. Aún más ridículo todavía. This is the Last Supper.
Esta es la última cena in the pub. en una pub, en un bar. And then it ended, of course, with Michael being punished and forced to carry across through the streets of Port Talbot in Wales. Y bueno, y termina con Michael siendo castigado y bueno, crucificado cargando la cruz en Wales, where? Port Talbot, which was his hometown. Port Talbot, Yeah. que es su bueno, es su pueblo. And you start to see here that nobody could look at him. Everybody looked through their phones, through their little iPhones and things. Y uno puede ver en la escena que nadie lo está viendo directamente, lo están viendo a través de sus teléfonos. So it's a very strange, creepy atmosphere. Así que es una muy rara y muy siniestra atmósfera. Disturbing. Sí, terrible, un poco disturbing sería como. But by the end of the evening, all of the little phones turned into candles and stars. Pero para el final, ya cuando atardece, todas las pequeñas lucecitas de los teléfonos se convirtieron en como en estrellitas. It became very beautiful. Y se convirtió en una imagen muy linda. This is the second project with that theatre company called Wolf's Child. Este es el segundo proyecto con esta compañía de teatro que se llama Wolf's Child, el hijo del lobo. I've been making paintings and drawings, all inspired by the animal nature inside us. Y hice pinturas y dibujos, todos inspirados por el animal interno que está dentro nuestro. And it will be a film. I shot it and I'm slowly editing the film. Y bueno, va a salir como película, ya lo filmé y estoy editándolo. So you shot. Completely. Okay. Ya está filmado. And that would be the end of my presentation, but Y esto sería el final de mi presentación, pero this happened. esto pasó. So I started using artificial intelligence. Bueno, empecé a usar inteligencia artificial. I was designing an album cover for my cellist friend, Matthew. Y hice un nuevo cover de álbum para mi amigo Matthew. I didn't have any specific ideas, so I just was playing with Midjourney, it's called, which is an AI. Y no tenía ninguna idea específica, Matthew que es cello, y estuve haciéndolo con el programa Midjourney. I typed in 6 words. Escribí 6 palabras. And this image arrived. Y esta imagen que ven apareció. And it looks like my work. Y luce como mi trabajo. And it freaked me out. Y me aterró. And then I was on the floor depressed for a day. Y después estuve en el piso deprimido todo el día. I showed this to my neighbor. Se lo mostré a mi vecino. Who did a master's degree on artificial intelligence. Que hizo un máster sobre inteligencia artificial. And she said, well, it probably, what's happened is it's gone off into the internet and found your name, and that's why it looks like your work. Y dijo, bueno, probablemente lo que hizo el programa es recorrer internet, encontrar tu nombre y como que absorber tu trabajo. But I said no, because I did not use my name in the words that I typed. Y dije, no fue así porque yo no puse mi nombre en las palabras. And she said, well, it probably knows your IP address. Digo, bueno, capaz que conoce tu dirección de IP. So now I'm really freaked out. Así que ahora estoy aún más aterrado. So I decided I could either quit. Así que decidí o renuncio. I'd just go fishing, like God in the week before. Me voy de pesca como Dios en la semana antes de crear el mundo. Or respond in some way. O respondo de alguna forma. So I made this book in 12 days. It's called Prompt: Conversations with Artificial Intelligence. Así que hice este libro en 12 días. 12 days. 12 días, que se llama Prompt: Conversaciones con la inteligencia artificial. First, I wanted to
just do a lot of work with the AI to see what its strengths were and what its weaknesses were. Primero, lo que quise hacer es practicar y probar mucho con el AI para descubrir cuáles son sus debilidades y sus fuerzas. I have been working on a project based on Gilgamesh, the oldest known human story. Vengo trabajando en un proyecto sobre Gilgamesh, que es la historia humana más vieja. So I fed the text for Gilgamesh back into the artificial intelligence. Así que le di el texto de Gilgamesh a la inteligencia artificial To turn it back into a purely visual language, para convertirlo completamente en un lenguaje visual, to see if anything of the story survived that process. para ver si cualquier cosa de la historia sobrevivía al proceso. Then I wanted to see how AI sees us. Luego quise ver cómo la inteligencia artificial nos ve a nosotros. So I fed one headline from the newspaper that I take into AI, one a day. Así que le fui dando los títulos de las noticias al AI, uno por día, uno cada It día. gave me some very, very creepy, just very disturbing images that I recognize as us, but through madness. Nadie va a dormir hoy acá. Tipo, sí, me dio historias, imágenes muy aterradoras sobre nosotros, locuras. Where are we? 3 prime ministers ago, our prime minister was Boris Johnson. Hace 3 primer ministros, nuestro primer ministro era Boris Johnson. This was his food policy, Esto es su política alimenticia as seen by AI. vista por la inteligencia artificial. The only image. Oh, this is. I won't be going to this. This is another strange one. This is the only one I censored. Esta es la única que censuré. I censored. Okay. Esta es la única que censuré. The headline for the day was about the shooting in Texas. Okay. El título de ese día era tiroteo en Texas. And every image was obviously taken from photojournalism of grieving children and parents and teachers. Y cada imagen era obviamente sobre el periodismo que sacaba las fotos sobre gente lamentándose, familias, niños. So it was not fair to use it. Así que no lo podía usar porque eran imágenes reales. AI has no feelings, so it doesn't mind hurting our feelings. AI no tiene sentimientos, así que no le importa lastimar nuestros sentimientos. The last story took everything I'd learnt from doing that work, and I then went for a walk and took all my questions on my walk and talked to the AI to work through the ethical problems. Bueno, y el último trabajo que hice fue, me fui por un paseo y escribí y pensé un montón éticamente y le hice preguntas al AI sobre todo esto. And I took photographs. I always take photographs when I'm walking of the birds and the landscape. Y saqué fotos, siempre saco fotos del paisaje y pájaros y... So I fed all of my photographs and all of the AI images through another AI. Así que le di todas mis fotos y todas las imágenes del AI a otro AI. So they all become the same world. Así se convierten en su propio mundo de alguna forma. You start to not be able to tell what is real. Y empiezas a no distinguir qué es real. That's exactly how I was feeling. Y así era como me estaba sintiendo. And I've since done various other projects with AI, folding it into my work. Y desde entonces he estado haciendo varios proyectos mezclando el AI con mi trabajo. So it is a powerful tool, Así que es una herramienta muy poderosa, but it is also completely redefining the nature of art and creativity. pero también está completamente redefiniendo la naturaleza del arte y
creativity. y creatividad. This is a very big conversation that we need to have. Y es una conversación muy grande que tenemos que tener. And I don't want to end on that depressing note. Y no quiero terminar en esa nota un poco deprimente. So here's a hedgehog in a paper plane. Así que ahí tienen un carpincho. Thank you very much for listening. Bueno, después de este apabullante repaso a la carrera de Dave, pues uno se queda sin palabras. Yo me quedo sin palabras. Cantidad de trabajo en tantos ámbitos y, bueno, no sé qué decir. Pero me imagino que vosotros, no será vuestro caso, tendréis muchas preguntas. Lo que no tenemos es mucho tiempo. Entonces, primera mano en levantar, primera que puede preguntar. No va a haber muchas, así que... ¿Puedo hablar en inglés directamente? No, vale. Así te entienden después. Es que también me puedo traducir después, pero bueno, lo que prefieras. Vale. Está aquí Maxi. Vino Maxi, hazlo trabajar. Vale. Me ha interesado mucho la parte en la que hablabas sobre que te gustan más las historias íntimas. Así que siento curiosidad sobre el proceso que tienes para crear historias que a ti te resulten íntimas, sobre todo lo subjetivo de cómo tú aprecias la intimidad. O sea, lo íntimo. Interesting question. Una pregunta interesante. It seems to me that films do the big adventure stories so much better now. They're with a big audience, we all laugh together and shout together. Entiendo que el cine hoy en día hace estas historias más épicas, enormes, de superhéroes, donde toda la audiencia se junta y grita y no explota. But when you read a book, when you read a comic, you hear the voices in your head. Pero cuando vos lees un cómic y ves un cómic, escuchas las voces en tu cabeza. And there's no movement. The images don't move. Y no hay movimiento, las imágenes no se mueven. But if you draw well enough, you can imply the motion of people, the way people speak. Pero si dibujas bien, podés dar como la sensación de movimiento. And there's no sound, but if you can draw well enough, if it's in a wood, you hear the wood, you hear the bird song and you hear the places. Y no hay sonido, pero si dibujas bien, también podés escuchar el sonido y el ruido de madera, si está dibujada bien la madera. So the great thing about comics for me is that they withhold some information. Así que para mí lo grandioso del cómic es que guardan información. And they invite you to be creative as the reader, to fill in the missing information. Y te invitan como lector a rellenar esa información con tu creatividad. You are part of the creative process. Y sos parte del proceso creativo. So I like to try and find stories that make the most of that. Así que me gusta encontrar historias que hagan más de eso. That treat the audience as an engaged, active participant. Y que traten al lector y a la audiencia como un participante activo. And you can hear me whispering in your brain as you read Y the así pages. te estoy susurrando en tu cerebro. Is that okay? Teníamos otra pregunta por aquí. Pillamos a Noé despistada. The microphone moves across the room. Hola. Hola. Vale. A mí lo que me interesa es que, a ver, tu trabajo es un poco fuera de lo convencional. ¿Cómo te resultó difícil entrar en la industria del cómic, más allá de lo mítico de DC, Marvel, contando historias más íntimas y con un grafismo un poco distinto? Sorry, ¿cuál es la pregunta exacta final? Porque ¿Fue difícil entrar en el mundo editorial? How difficult was for you to get inside? It was very, very easy. Fue muy fácil, Because I was very, very lucky. porque tuve mucha suerte. I happened to go into comics at a moment where
the big companies were desperate for new people and new ideas. Tuve la suerte de entrar en los cómics cuando las compañías estaban desesperadas por nuevas personas, nuevas ideas. And you will find this with different media. There are these golden moments where there's an opportunity to get in there and push the envelope and try new things. Y eso lo puedes ver en varios medios, que hay momentos como de oro en los cuales podés entrar y probar cosas nuevas, empujar, ¿no? A probar cosas nuevas. If it's not successful, nobody really minds because nobody was watching anyway. Y si no tiene éxito, a nadie le importa porque tampoco nadie estaba viendo. But if it is successful, you get to play with reaching a lot of people for a period of time. Pero si tiene éxito, tenés la oportunidad de jugar a llegar a muchas personas por un tiempo limitado. It always ends. Que siempre termina. Because there is always a point where the companies think that it's them that are making it successful, not the creators. Porque siempre llega el momento en el cual las compañías piensan que son ellos los que lo están haciendo y que está siendo exitoso por ellos. And at that point it all locks up again. Y no por los artistas. So you get out. Y ahí se cierra de vuelta y te vas. But I have to say, right now is also a wonderful time to be doing comics. It's like a golden age. Pero debo decir que hoy en día también es un momento hermoso para estar haciendo cómics. All of the little seeds that were planted in the 80s by writers like Alan Moore and Art Spiegelman and other, I'm sure, the Medios Revueltos group in Spain. Medios Revueltos? Medios Revueltos. Medios Revueltos. You don't know Medios Revueltos? Bueno. My favorite anthology. It was a Spanish anthology. Okay. Todas estas semillas que se fueron plantando, o sea, en los 80, como Alan Moore, Medios Revueltos, que es tu cómic favorito. But all of those seeds are now bearing fruit. A new generation. Pero bueno, ahora todas estas semillas están dando frutos a una nueva generación. A new generation inspired by those stories. Inspirados por esas historias. Are now just creating their own stories in their own voices from all over the world, and it's a real golden age at the moment. Y se están creando nuevas historias inspiradas por todo el mundo, diferentes, y es una nueva era de oro. And it's outside of the comic industry. There are book publishers putting graphic novel lists together, and it's a very creative time. Y se está creando más fuera de lo que es industria, fuera con sellos más chicos o sellos independientes, y es un tiempo muy muy interesante, muy bueno. So have a go. Así que probalo. Any others? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí. Mientras llega Noé, ayer salió también este tema en la conversación con Salvador La Roca, cuando le pregunté le comenté que la llegada de los autores españoles, Carlos Pacheco, Salvador La Roca, Pascual Ferry, coincidió con la huida de talentos de Marvel, ¿no? Cuando Jim Lee, Mark Silvestri, Tom McFarlane dejaron y fundaron Image. Y que él dijo, sí, hace falta talento, pero también que se dé la circunstancia. Es un poco parecido a lo que comentabas tú ahora. Cuando Alan Moore abrió el camino a muchos cuando empezaron a buscar talento de guionistas en Inglaterra, ¿no? Neil Gaiman, Garth Ennis. Yes, I think so. The great thing Alan did was he wrote stories that were interesting. Sí. And brought in influences from outside comics. Lo genial que hizo Alan fue que creó historias interesantes y trajo talento. He made the writing as important, if not more important, than the pictures. Y que hizo la escritura tan importante o más importante que los dibujos. And that was new. Y eso era nuevo. And inspired lots of us. Inspiró a muchos. Hola David, ¿cómo estás? ¿Bien? Mi pregunta es la siguiente. Focalizado en tu trabajo personal,
no trabajo comisionado, digamos, con necesidades de otro. Siendo que a veces jugás y a veces querés plasmar lo que te sucede. Una pregunta que sería quizás un poco profunda, pero quiero saber, ¿qué te impulsa a crear? I just work with whatever completely obsesses me. I have notebooks all the time, and I make notes of things that move me, or make me angry, or make me laugh. Trabajo principalmente con lo que me obsesiona. Tengo todo el tiempo blogs de notas donde anoto cosas que me interesan o me hacen reír o me enojan. And gradually these ideas start to coalesce into a story of some kind. Y de a poco todas estas cosas empiezan como a juntarse y empiezan a convertirse en alguna historia de algún tipo. It's a great thing I learnt from Bill Mitchell. I showed you a picture of this great theatre director. Es una de las cosas geniales que aprendí sobre Bill Mitchell, el director de teatro. The way he would work would be just to invite lots of different people with different skills together. La forma que él trabaja es que él junta a mucha gente creativa con muchos diferentes talentos juntos, los trae todos. So for Wolf's Child, we had a man who'd lived with wolves for a year. Así que para Wolfchild teníamos un hombre que vivió con lobos un año. He taught us how to hunt like a pack. Nos enseñó cómo cazar como un grupo, en grupo. And take direction from the alpha female. It's always the alpha female that gives the direction. Y aprender a no recibir indicaciones de la hembra alfa, siempre es hembra alfa. We sent actors dressed as deer off into the woods and we hunted them. Mandábamos actores como venados al bosque y los íbamos a cazar. And we had singers in the woods, and it's very different, the sound, the way the sound moves through the woods and hits the trees. Y tenemos cantantes en los bosques y es muy diferente como el sonido golpea el bosque, ¿no? Y los árboles. And we played with fairy tales like Little Red Riding Hood. Y no probábamos con cuentos de hadas como Caperucita Roja. And who is the wolf in society? Y preguntarnos quién es el lobo en la sociedad. And so we had all of these elements percolating away. Y teníamos todos estos elementos como, ¿no? Rebuscándose alrededor, probando. And slowly a story, a project comes out of it. Y de todo eso, de ese menjunje que se está juntando, una historia surge. And it includes the landscape and the weather and the birds and the myths and stories of the place. Y eso incluye el ambiente, ¿no? El clima, el sonido y los mitos y leyendas del lugar. And I love that improvisational way of writing and developing something. It means you're alive all the time to new things coming in. Y a mí me encanta, amo esa forma, ¿no? creativa de escribir y construir algo un poco más improvisada. Es que significa que estás ahí vivo con eso. So I've tried to just apply those principles to the projects that I've worked on. I play jazz, and it's a very jazz way of working. It's in the moment, it's in the present tense. Y trato de aplicar ese sistema en todo mi trabajo. Es como el jazz. Yo soy músico y hago jazz, y el jazz tiene esa cuestión de en el momento, en el jam session, ¿no? En el jamming. Así que esa es la forma que me gusta. Okay. Where are we? Last one. Ya, vamos un poco mal de tiempo. Tendríamos tiempo para una más. Si la hay. Or not. Sí. Bien. Okay, last one. Let's make it a real. This is the great question now. Okay, Va a ser no pressure. la mejor de todas. Redoble. No hay presión. Bueno, creo que esto es un poco obligada por el reciente estreno en agosto de Sandman. ¿Cómo fue volver al mundo de Sandman? Y sobre todo, un poco la
I knew I should have stopped before we got to Sabía you. que había que parar antes. 3 questions was enough. Iba a decir que Eran 3 preguntas cómo suficientes. complementa el haber hecho las portadas en la serie con el hacer los créditos finales en la serie de televisión, como es cerrar el círculo. Y bueno, eso y haber conseguido evitar que John Yeah, Peters en su momento añadiera una daña gigante a Sandman. Yeah, Eso también tiene. the circle closed in a very, very disappointing way. El círculo cerró en una muy no muy bien. Sort of dribbled Un poco away, really. no, desilusionante. I was supposed to do what would have been, I think it would have been, a really beautiful computer animated title sequence. Pensé que podía ser una muy linda secuencia de créditos hecha por computadora, animada por computadora. And I did work on that, and then Netflix decided that they didn't want to do title sequences anymore. Y trabajé en eso y al final Netflix decidió que no querían secuencia de créditos. So then it became just some title cards. So I did a green screen shoot and worked on that. Así que al final se convirtieron más en como unas láminas, tarjetas, como imágenes fijas, y trabajé en eso. Then they decided they didn't want anything up front at all. They just everything moved to the end of the show. Así que decidieron que no querían nada al principio, así que todo eso se movió al final del capítulo. And the Netflix software just sends you past that, so nobody sees it. No. Ahí Y tengo ahora, que decir tipo, que yo me empeño en ver los créditos finales y me peleo ahí con el mando para conseguir verlos. You broke it to get it to play. Yes. Well done, you. Bueno, pero el programa de Netflix Me empeñé te salta. en ver los créditos en todos los episodios. Fue como una cruzada personal. Porque los ha hecho de Very McKean, good. hay que verlos. See, the fact that you have to be on a crusade just to watch, that is crazy. This is crazy. Sí. Es una locura que tengas que estar ahí como parando el programa para poder ver todos los créditos. I'll very quickly tell you a much happier title sequence story that I've just finished. Una historia un quick. poco más feliz sobre una secuencia de créditos que ya terminé recientemente. I've done the title sequence for a film called Caligula. Hice la secuencia de créditos para una película llamada Calígula. So this film was made in 1979 and it's terrible. Esta película se hizo en 1979 y es terrible. It had Malcolm McDowell, John Gielgud, Helen Mirren in it. Tinto Brass, Tinto Brass. Michael McDowell, Helen Miller y Helen Mirren and John Gielgud. John Gielgud. It's the only film I know that was released without a director, writer or editor credit. Es la única película que conozco que no tiene crédito de director, ni de guión, ni The editor ni editor, and the composer. ni compositor, Because they were all either fired or they walked off in disgust. porque todo el mundo fue o despedido o se fue, asqueado. So, it was written by Gore Vidal. Fue Great escrito American por writer. Gore Vidal. Gore Vidal. Código Vidal. Gore Vidal. A friend of mine has ended up with all 90 hours of rushes for the film. Y un amigo mío terminó con todo el material, 90 horas del material de la película. So he's recut it following Tinto Brass script. Así que la reeditó siguiendo el guión de Tinto Brass. And he hasn't used a single frame from the original film. Y no usó una toma del filme original. Because every decision they made was terrible. Porque cada decisión que hicieron fue terrible. They even chose out of focus shots when there were perfectly in focus shots in the rushes. It was that bad. Hasta usaron tomas fuera de foco cuando habían tomas perfectamente en foco filmadas. So now I hope it will be, I haven't seen it yet, but it sounds like it's a much more interesting film than the one that came out 40 years ago. Así que espero que Calígula vaya a ser ahora una película mucho más interesante de la que salió originalmente en el 79. There was just one scene that was never shot. Hay una escena que nunca se filmó. It was a dream sequence at the beginning of the script.
que es una secuencia de sueño en el principio del guión. So I've done that dream sequence, and you put the titles as part of the dream sequence. Así que hice eso, la secuencia de sueño, y ahí va la secuencia de créditos. In a kind of limited animation style that would have been done in the 70s. En un tipo de animación limitada que podría haberse hecho en los 70s. Pre-computer, pre-CG. Pre-computadora. Which technique? It's drawn and painted. Pintada y dibujada a mano. Rotoscoped. Y rotoscopiada. And I'm much happier with that little episode in my Así life. que estoy más feliz con esa secuencia de Sandman. créditos que con la de Sandman. So thank you for prompting me to tell that. Gracias. Thank you. You know? Gracias a todos por venir, gracias por supuesto a Dave por habernos acompañado y poder disfrutar de su arte. Y antes de despedir tengo que daros dos noticias, una mala y una buena. La mala es que no va a haber firmas a continuación de este evento porque tiene que irse rápidamente al hotel. Bueno, ya se sabía por el programa, pero hay gente que pensó que habría, aunque no estaba en el programa. Bueno, os lo digo por si esperabais que os pudiera firmar. La buena es que el festival no acabó. Tenemos una gala a continuación y mañana aún tenemos proyecciones. Esperamos veros allí. Y bueno, volvemos con los encuentros para el año que viene. Como dice Raúl, vémonos 2 en un ano, ¿no? 2 en un ano. Muchas gracias por venir.